El regreso a casa no fue fácil. La niña se durmió temprano y su madre entró de madrugada al cuarto. Tiró la ropa que estaba acumulada en la silla y se sentó a mirarla dormir. Pensó en las circunstancias que los habían llevado hasta ese lugar, hasta ese momento en el que no sabían qué o quiénes habitaban dentro de su hija, y en cómo era posible que hubiese dibujado lo que dibujó justo un día antes de que sucediera. Esa noche reflexionó mucho sobre el accidente y las otras cosas inexplicables del mundo. Pensó en que los bebés se mueren, las estaciones cambian, las niñas desaparecen del parque como si se las hubiera tragado la tierra, los volcanes que llevan siglos dormidos de repente despiertan, de vez en cuando llueve solo en una parte del pueblo, a veces siente que algo se le rompe por dentro y no puede dejar de hundirse en el llanto. Sabe que hay cosas que pasan y que nadie podría darle una explicación y que si se la dieran ella no lo creería. Sabe que hay desastres naturales y muerte y seres malignos habitando el mundo, pero espera que su hija esté bien, que no haya empezado a construir la crisálida para salir no como una mariposa naranja y hermosa, sino como una polilla que terminará aplastada contra una cortina. Se coloca ambas manos sobre el corazón. Quiere convencerse de que fue un carancho, como lo dijeron los vecinos, que estaban quemando un campo cerca del pueblo, que habían matado zorrillos, mulitas y liebres y que seguro había sido un carancho o cualquier otra ave carroñera, que al llevarse la carniza era muy probable que un pedazo se le desprendiera y que el infortunio había sido que cayera sobre la ensalada. Desea creerlo. Mira a su hija que duerme tranquila. Camina hasta donde está, la mueve para un costado de la cama y se acuesta a su lado. Ella no duerme, vigila el sueño de la niña, mira el cielo nocturno a través de la cortina mal cerrada y espera el día. Bueno, una partecita del cuento Desastres Naturales que da título a el libro Desastres Naturales. Y al efecto de hoy. Y al efecto de hoy. Exactamente. Tengo algunos mensajes, Carlos, si querés, para empezar la charla. Cuénteme. Dice, hola mariposas, también el tema de hoy me llevó a la infancia. Para alejar envidia, prevenir mal de ojo, usábamos una manito de coral, un dije que rigurosamente la familia regalaba a los recién nacidos. Es verdad. Dice, mi papá me curaba pasando el dedo pulgar muy fuerte en el dorso de la mano. Dolía, pero curaba los agallones, dolor de garganta, dice. Mira. Escucharemos atentamente. Abrazo de Rosario de Atlántida. Y Marta de Paysandú dice, la anita roja también para el mal de ojo. Decían que los adultos a los niños les ocasionaban dolor de cabeza. Cariños de Marta. Yo nunca entendí muy bien lo del mal de ojo, porque sí me ha pasado que me decían, no lo mires tanto que lo vas a ojear. Claro, dice que son las mujeres las que ojeamos, no Mirá, los hombres. pero Como siempre somos la culpable de todo. Todos la culpable de todo. Nunca miré un bebé con intención de hacerle daño. Siempre fue fascinación. Pero me decían, no lo mires tanto que lo vas a ojear. Sí, sí, porque mirarlo con mucha intensidad era factible de que lo ojearas. Bueno, como decía, a mí me llevó este cuento, Desastres Naturales en particular, a la infancia de mi abuelo, curandero de todo lo que había. A vos y a varios de los oyentes. Y a varios de los oyentes. Y a mí también, sí, a mi abuela curando la culebrilla. Estamos acá con Tamara Silva. ¿Bernaschina o Bernasquina? Bienvenida, Tamara. Bernaschina, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya le escuchan la vocecita de jovencita, ya hablamos de tu edad, porque bueno, es una cosa que llama la atención en la medida en que hay un señor libro acá delante nuestro y que uno pensaría que es de alguien que ya tiene algún rodaje un poco más más largo que el que supuestamente vos tenés en lo que tiene que ver con la escritura. Así que hablemos de Tamara desde niña, desde ese Minas, después Aiguá, familia de maestros y maestras. ¿Qué leías? ¿Qué había en la biblioteca? ¿Cómo empieza estas ganas de escribir? Bueno, en Minas, sí, mi casa estaba llena de libros porque mi madre en ese momento, ahora tiene clases con chicos más grandes, está dando quinto y sexto, pero en ese momento era lo que tocara. Entonces, todos los textos de primero, segundo, tercero, que en ese momento eran Susana Labondo, Roy Berocay, estaban en casa. Y también libros que mis abuelas me regalaban, como que no eran heredados de generaciones de niños, sino que eran como especialmente para mí, que también no salían mucho de literatura uruguaya
para niños. Bueno, Morosoli también, que capaz que no es como lo primero que le regalarías a un niño, pero sí estaba en mi casa, Paco Espínola, como bueno, estaban esos grandes nombres, Quiroga, obvio, y estuve leyendo todo eso durante mucho tiempo. Harry Potter después. Claro. Uno piensa en la infancia propia y claro, la infancia de nuestra invitada de hoy, de Tamara, es una infancia mucho más reciente. Y sí, claro, ni que hablar. Y me preguntaba, para mí la infancia, yo pensaba cuando hablábamos del libro, la infancia de un niño en el interior, en un pueblo del interior, ya sea urbano o no tanto, tiene como unas características, o por lo menos en mi recuerdo, ¿no? De estar afuera, de recorrer, de explorar, de inventar cosas, de buscarte la manera de que tenga atractivo todo lo que hagas, todo lo que ves. Claro, pero tu infancia fue en los 2000, entonces es totalmente diferente, me parece. ¿Cómo fue eso en el interior, criarte así? ¿Es parecido a lo que yo pienso o no tanto? Yo creo que sí, porque yo vivía en Minas, en el barrio Peñarol, que es ahí entre el Parque Rodó y el Cerro Artigas. Entonces, era barrio en ese momento. Ahora hay casas, hay como, bueno, grandes construcciones. En ese momento eran casitas. Sí. Y pasábamos todo el día jugando en la calle, jugando al fútbol en la calle. Atrás de mi casa había un monte de eucaliptos que creo que ya no existe. Y jugábamos todo el día ahí. Encima teníamos como... Nada, eran casitas de familias y la mayoría de los niños teníamos la misma edad. Entonces jugábamos juntos y estábamos todo el día en la calle. Como bueno, en invierno con las limitaciones un poco del clima, era turnarse de casa en casa, jugar adentro, pero siempre íbamos solos a la escuela, íbamos solos a la piscina, porque teníamos como esa posibilidad de andar solos. Hay una libertad de estar claro. Lejos de la mirada adulta. Digo libertad en el buen sentido, ¿no? Los niños explorando y haciendo su propio universo, lejos de la mirada adulta, ¿no? Tus padres te cuidan, saben que a tal hora estás en tu casa, pero el resto del tiempo es tuyo solamente y de tus pares. Sí, un poco estar cuidado siempre por vecinos, vecinas que están mirando por la ventana y que nos conocen a todos. Y eso, estar solos, pero a la vez estar muy acompañados por gente que por ahí no era tan cercana a mí personalmente, pero sí a mis padres, a mis amigos. Claro. Sí. Y ese salto, quiero hacer ese salto entre esta infancia que estás describiendo y las infancias que están acá en este libro. Porque uno lee los cuentos y uno puede pensar en que, bueno, hay una crudeza de la vida que nos abarca a todos, pero acá la vida es cruda con los niños, con los adultos. La naturaleza lo copa todo y me imagino que ese universo que vos creás tiene que venir de algún lado, ¿no? ¿De dónde viene? Porque además hay una unidad en este libro, que es una cosa que no dijimos todavía. Hay una unidad que hace que sean cohesivos los 14 cuentos, que es muy difícil eso también. Sí, no sé si hay una relación muy directa. Hace poquito Leonor Courtoisí leyó uno de los cuentos y me dijo, ¿vos se te murió una amiga? Y la verdad es que no, como una correspondencia exacta de, bueno, pasó esto o no pasó. Yo creo que no, pero sí hay como quizás un deseo de creer que esas historias son posibles y que podrían pasarle a cualquier niño que está viviendo en el campo, en un barrio, como de no pensar en imposibles, sino en universos posibles. Si está tan relacionado con mi infancia o con la de mis amigos, no lo sé. Hay cuentos que sí, ponele el último, creo que es el último. Es un thriller. Ese sí, y hay ahí como un juego con una persona que vivía cerca de mi casa, que tenía un campo. ¿Tenías un vecino así como Faúndez? Tenía un vecino favor. Así... que también estaba como siempre muy enojado con nosotros porque pasábamos al campo y le rompíamos el alambrado, le andábamos en la cañada y le asustábamos a las vacas, como eso estaba y me imagino que debe estar en muchas partes del país, como un Faúndez y vas enojado. Vas unos pasos más allá, ¿no? En la imaginación. Claro, sí. Claro. Pero bueno, acá yo hice un switch con el libro de Teresa Pupo, Agua de Charco, Agua de Río, Agua de Barro, porque ella también
tiene ese libro con esa personaje Clara, Es maravilloso, que me encanta. es Sí. maravilloso, y que muestra como también la naturaleza muy presente y el agua como sanación, como fuente de placer, pero también como peligro. Y acá en tus cuentos está siempre el peligro acechando, y hay niños que sufren y hay niños que están en peligro, pero que también están viviendo su niñez así, y también hay adultos que hay como, son como brutos, tienen una brutalidad. No sé si eso se asemeja a lo que decíamos al principio, a la vida, la niñez en el campo, si tiene algún tinte de ese. Obviamente con tu trabajo imaginativo y de escritura lo llevas a otros niveles, ¿no? Pero hay un fondo allí del que debes de beber, me imagino, porque muestra muy claramente que esos niños no son cualquier niño. Bueno, a mí esto lo pensé mucho y me preocupaba un poco como dejar de alguna manera dicho la gente del campo es bruta, como en esos términos, que no me parece que sea de esa manera y que no tuve esa intención, pero sí como bueno de pensar en otras quizás sensibilidades y de otras, como de que las cosas tienen otra contundencia según donde estés. Capaz que, bueno, acá las infancias en Montevideo no salen a jugar al monte, entonces no tienen el peligro de que una rama los deje ciegos, pero capaz que hay otros peligros. Entonces creo que por un lado están como esas posibilidades de, bueno, lo que decía antes, de bueno, la libertad, que esa libertad también tiene como unos peligros, en este caso que la mayoría de las veces están como en la naturaleza. Y por otro lado también mostrar como esa violencia que también está rodeada de mucha belleza, es como una belleza violenta en algunos casos. Pero no sé, no lo tengo claro, lo sigo pensando y me preocupa caer como en el estereotipo quizás de gente de campo, gente de ciudad, que traté de evitar. Pero hay como unos modismos, no sé, el cuento de Papo, que es un cuento fuertísimo y que se nota allí como una dedicación por las distintas características de esos dos niños y también del adulto, ¿no? Que los trata de enmendar. A ver, quizás en lo que tiene que ver con una persona de ciudad hubiera sido otra otra la actitud y podría haber terminado igual, pero bueno, allí hay como características muy puntuales y yo me quiero detener en el más complejo de todos para mí, que es Gaucho de la Fuerza, porque allí está la brutalidad y la fragilidad al mismo tiempo. Me imagino que no debe haber sido fácil de escribir este gaucho. ¿Quién es este gaucho? ¿De dónde lo sacaste? Lo saqué de una conversación de sobremesa con mis abuelos. Mis abuelos también nacieron en Minas no, pero crecieron en Minas. Y este gaucho de la fuerza es como un personaje conocido en mi familia porque era un vecino de mi abuela. No con estas características, pero sí con características muy similares y sobre todo con un destino similar. Y lo escuché y me pareció que tenía como una fuerza y quedó ahí como flotando. No lo escribí enseguida. Ese fue el último cuento que integró el libro. Sí. Fue el último en sumarse. Es del año pasado. Y tuvo como, lo escribí por pedacitos porque no sabía muy bien cómo hacerlo avanzar, cómo terminar de dibujar a ese personaje que, eso, como vos decías, es un poco violento, pero no termina como de cerrar por ningún lado, es también una persona sensible, entonces es frágil. A mí me gustó mucho, creo que es uno de los que más me divirtió escribir y que me obsesionó sobre todo. Sí, y además tiene una característica que no es muy fácil de lograr para los lectores, que es que vos haces que el lector cambie de punto de vista en el transcurso del cuento. Y eso es realmente muy valioso, ¿no? Digo, que uno esté pensando en una cosa y en definitiva después te das cuenta que esa persona es otra completamente distinta y ese niño también, ¿no? Claro. También lo es, ¿no? No quiero hacer spoiler porque no tiene ningún... Es el primer cuento, de última. No tiene gracia, ¿viste? ¿Sí? Porque realmente, para mí, uno de los valores que tiene cada uno de los cuentos es ese, el que uno empieza a leerlo y sabe que algo va a pasar.
y no sé, a veces pasa, a veces no, a veces queda ahí, pero siempre está esa expectativa del lector que no te suelta, y me imagino que eso que quizás lo debes haber trabajado en el taller con Horacio Cavallo, porque no debe ser fácil de lograr en todos los cuentos lo mismo, ¿no? Bueno, sí, el taller de Horacio lo que me daba era ese espacio para experimentar, y por ahí tenía como ideas fermentándose y que no se terminaban como de desarrollar en ningún texto, y Horacio me daba una consigna y yo decía, es acá. Entonces lo escribía y con sus comentarios fueron enriqueciendo todos los textos. No todos los libros salieron del taller, pero sí la mayoría, y fue muy interesante trabajar con él durante todo un año, porque hay muchos textos que no llegaron al libro, como que eran párrafos sueltos que por ahí no valían la pena, pero sí iba rumbeada hacia algún lugar, y Horacio como que me dio un empujoncito para terminar como en ese camino. Es interesante lo que Carolina hablaba de la cohesión y de las cosas que unen a esos cuentos, y yo te he escuchado decir o te he leído en alguna entrevista diciendo que no fue la intención al escribirlos, no fue darles una unidad, y tampoco al seleccionarlos de todo el universo de lo que tenés escrito, y que eso te surge después que tenés la selección hecha. ¿Es así? Sí, yo se lo atribuyo un poco a una suerte de intuición que no sabía que tenía hasta que alguien me dijo, estos cuentos funcionan juntos, como porque al principio era una cuestión de gusto, me gusta, van todos para la misma carpeta que se llamaba libro, no tenía ningún título, nada. Y cuando los empecé a agrupar y la gente los empezó a leer, eso, me decían como, bueno, tienen como un clima, y yo creo que el clima lo oí porque por algo lo seleccioné, pero esto de la cohesión no lo tenía presente, no estaba muy segura de que iban a funcionar así. Claro. Hay una cosa que también es recurrente, y es, por ejemplo, el tema de los sueños. Los sueños, que en general son pesadillas, que son visiones o delirios. Está el cuento de Ernesto y Alicia, o en el cuento de Cera, o en Un balde dado vuelta, claramente también. Los sueños como material de escritura, ¿eso también sale de vos, o lo trabajaste como si hubieras trabajado cualquier otro recurso? Yo creo que alguno de esos debe haber salido, la consigna tiene que haber tenido algo de esto pasa en un sueño, hace algo con esto, pero también era algo que aparecía y aparece en otros textos que no terminaron en el libro. Creo que porque el sueño te da como esa posibilidad de que pase cualquier cosa, que el texto también, la literatura también te da esa posibilidad, pero en un sueño, si vos lo pones en un texto, puede estar todavía parado como en una cuestión de realidad tangible, y creo que iba por ahí la obsesión. Antes escribía mucho más sobre sueños cuando era adolescente, sí. Bueno, y los animales también, los animales que son un cuerpo muy presente en varios de los cuentos. Ahí está un cementerio lleno de animales. Un cementerio que es un patio lleno de animales, que es uno de los cuentos más interesantes que tiene el libro. Está el perro del gaucho, está Mesita, el perro del abuelo. Esas compañías, esas mascotas, y más que mascotas, ¿no? En casi todos los cuentos es una presencia vital en el relato. Sí, es que yo cuando escribí estos cuentos estaba en Aiguá y estaba volviendo a convivir con mis perros, y empecé a prestarles otra atención, y creo que eso fue como un disparador más que para la literatura, como para la existencia, empezar a pensar en ellos como seres complejos y con un lenguaje y prestarles otra atención y dejar de verlos como accesorios o mascotas. Y un poco en el campo, yo vivo en el campo, entonces miro por la ventana y hay patos, hay vacas, hay pájaros, hay cabras, hay muchas cabras. Entonces era como, estaban todo el tiempo alrededor, han estado todo el tiempo alrededor desde que soy muy chica, entonces creo que se colaron ahí en todos los textos. ¿Y los curanderos? ¿Muchos curanderos? De los con título y sin título, porque sí, está el curandero del pueblo, pero también está el abuelo que cura, ¿no? Sí, bueno, en uno de los textos, que ahora soy malísima porque no me acuerdo del título, bueno, creo que es en Desastres Naturales. Sí. Eso de la ruda me lo hacía mi bisabuela, no me acuerdo para qué era, si era empacho o mal de ojo, pero yo me iba con la ruda metida dentro de la bombacha,
y como en el elástico de la bombacha. Sí. Y sí, todo el tiempo alrededor de mi casa había un hombre el que mi madre nos llevaba para el mal de ojo, en Aiguá también, para curar animales, como todo el tiempo están alrededor, sí. Y la figura de los adultos mayores también es una presencia muy fuerte en este libro. Además que se los dedicás, ¿no? Sí, claro. Pero se ve que fue una presencia muy muy intensa en tu vida, ¿no? Es que sí, mis padres se divorciaron cuando yo era muy chica y mi madre trabajaba en Maldonado, entonces la mayor parte del día la pasaba en la casa de mis abuelos, y cuando unos abuelos no podían y me iba a la casa de los otros, y ahora también cuando vuelvo a Minas vuelvo a la casa de mis abuelos, cuando voy a Iguá voy a la casa de mis otros abuelos, entonces han sido como una presencia, un constante hasta ahora, sí. Bien. La muerte. Chan. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el tema con la muerte, Tamara? Porque todos los cuentos tienen que ver con la muerte prácticamente. Yo no quiero contar, son 14, pero en los 14 en algún momento aparece el miedo a la muerte, la presencia de la muerte o una muerte directamente. Bueno, sí, esa fue otra cosa que salió hace un par de semanas en una entrevista y yo quedé en blanco porque ¿no te habías dado cuenta? No me había dado cuenta, como yo decía, bueno, pero no son tan oscuros los cuentos, y después me puse a enumerarlos y dije, ay, son oscurísimos, o pueden llegar a leerse como cuentos muy oscuros, y lo que pensaba es que me gusta pensar y me obsesiona, y también me preocupa un poco todo lo que pasa cuando algo se muere, no solo cuando se muere una persona, sino todo, animales, formas de decir, qué sé yo, como todo lo que se puede modificar cuando se derrumba una casa, no sé. Los desastres. Los desastres, esas cosas como inevitables que de alguna manera modifican el funcionamiento de cierto universo. Eso me interesa, y ahora me interesa más, que veo que están en materia prima para escribir impresionante, ¿no? Sí, claro. Ahí tiene como recursos. La forma de tu escritura, que además es como poner imágenes en el cuento, cuando uno lo lee es como si tuvieras un film pasando por tu cabeza, porque evidentemente hay un trabajo en la descripción que está muy aceitada, muy afilada, y además creo que ayuda a esa imagen, que el lenguaje es económico, hay como una economía de las palabras y un lenguaje muy preciso que me imagino que también lo debes haber trabajado, para que esa palabra y no ninguna otra esté allí y nos haga imaginar exactamente en nuestra cabeza esa imagen que vos querés que leamos, ¿no? Bueno, yo soy muy visual, pero también muy sonora, y me pasa, creo que todos estos cuentos los leí en voz alta varias veces, como para que me terminara de cerrar cómo suena al ser leído, y hay algunas cosas que las leí ahora, después de mucho tiempo de que ya estaban como terminados y cerrados, que diría, bueno, cambiaría ciertas palabras y volvería como sobre esa edición que hice como muy superficialmente cuando se editó, pero sí, soy o quise ser cuidadosa con las imágenes y con cómo suenan y cómo funcionan como esos significados juntos, y sobre todo en los paisajes, que quería como, bueno, que fuese este paisaje y no otro, y lo traté, lo di todo para que funcionara. ¿Cuánto tiene que ver tu formación, tus estudios, esta tecnicatura en corrección de estilo? ¿Está presente en tu trabajo o son dos caminos separados? Yo trato de que una correctora no se dé la cabeza contra la pared cuando agarra uno de mis textos, que esta vez fue la primera vez que una correctora agarró uno de mis textos, pero quiero decir, no soy desprolija a propósito pensando en que después se va a arreglar, pero no estoy pensando en escribir bien entre muchísimas comillas, como no sé si hay algo que pueda ser pensado bien, como escribir bien, pero sí, intento de que esté prolijo, más o menos, leíble, pero no sé si intercede tanto. Tengo pausada esa carrera un poco también. El año que viene la voy a terminar. Hay que terminarla. Hay que terminar. Ahora se puede decir además que sos escritora, ¿o no? Todavía no.
Y yo no sé, si lo dicen ustedes, yo les creo. Bueno, creo. no solo nosotros, está diciendo gente de mucha categoría literaria. Bueno, ustedes son gente de mucha categoría, por favor. Pero no somos Horacio Cavallo. No somos expertas, somos lectoras, bueno. Por favor. Ahí. Hablando del derrotero de estos cuentos que terminan editándose por Estuario, por Martín Fernández, que trabajaste con él además. Quiero detenerme en los epígrafes porque veo que hay como mucha dedicación, no solo en los de adelante, los principales que están, está Silvia Molloy, que es una escritora argentina, Cookie, que es una poeta argentina también, de Córdoba, y Laura Fedele, que es una narradora uruguaya, pero cada uno de los cuentos, casi todos tienen algún epígrafe para introducirlos, y me llamó la atención la dedicación, ¿no? Bueno, el de Desastres Naturales es de Olga Tokarczuk, nada menos, pero hay otros, y bueno, quería saber por qué esta elección de los epígrafes. Bueno, eso algunos ya lo tenían desde el principio y fue ese siempre, y quizás termine siendo ese para siempre, como que no lo voy a volver a cambiar, pero otros cambiaron. Los del principio del libro, el de Cookie, lo agregué creo que una semana antes de que el libro se editara, que tenía el poema en las notas del celular y quería ponerlo, pero no me terminaba, como no me animaba a sacar los otros que estaban antes, que era uno de Virginia Woolf y otro de, ya no me acuerdo, el de Molloy tampoco estaba. El único que se mantuvo desde el principio fue el de Laura Fedele, y me parecía que daban como un clima, como una suerte, no sé si de advertencia, pero sí de resonar, una introducción, y a la vez como, yo lo pensé como un mini homenaje a ellas, que también me gustan mucho, y lo mismo con los epígrafes del resto de los cuentos, como bueno, hay uno de Agnès Varda, yo estaba viendo sus películas en ese momento, y me anoté eso en una libreta para usarlo específicamente en un cuento, como hay como una elección muy cuidada, pero también muy indecisa, muy débil de poner y no otro, que podrían haber sido otros, pero estoy feliz con que hayan sido eso. Editar es un antes y un después, editar tu primer libro, y si tiene las críticas que ha tenido más todavía, ¿no? Estaba leyendo lo que dice Manuel Bremerman. Dice, no me tiembla el pulso al decir que es uno de los mejores libros uruguayos del 2023 y un debut impresionante que deja marca y se impone en esa categoría en el último lustro. Qué responsabilidad. Eso es muchísimo, sí. ¿Te sentís presionada? Mi pregunta es si bueno, obviamente tu primer libro editado no abarca toda tu producción, no es que te pusiste a escribir hasta que tenías un libro para editar, obviamente, claro. Por lo que leo, hay una idea de editar a partir de un proceso y una selección de material. Tenés seguramente mucho material producido. ¿Tu idea qué es? ¿Es trabajar siempre en el relato corto, cuentos? ¿Querés hacer otras cosas? ¿Querés dedicarte a ser escritora decididamente? O bueno, pero estás muy joven y estás publicando tu primer libro con un éxito fantástico. Sí, los comentarios han sido buenos y yo no me esperaba comentarios tan buenos como, nada, pensaba que iba a pasar un poquito más desapercibido quizás porque, nada, no sé, no, como yo le decía a Martín, no me conoce ni mi madre, como bueno, vamos a presentar esto al premio, porque mi madre se enteró que iba a salir el libro cuando fue a salir, como tal, no sabía que existía de antes. No, fueron cuentos porque en el taller trabajamos cuentos, pero quizás podría haber sido una novela. Me gustaría escribir una novela, tener como la capacidad de concentrarme en un texto por mucho tiempo, que no sé si la tengo todavía, pero me gustaría. La poesía, ¿por qué no? Como bueno, me interesa el experimentar, no sé si va a salir bien, pero jugar me gusta, me divierte. ¿Qué dijeron tus abuelos y tus padres de la lectura de este libro? Mi abuelo, como está dedicado a él, el último cuento está dedicado a él, es su favorito, fue el que leyó primero, me dijo que estaba buenísimo, que él era tal cual ahí en el libro, estaba muy feliz. Mis otros abuelos maternos también estaban muy contentos, bueno, mi madre como feliz también, mi padre se lo regaló a sus compañeras de trabajo, como había alegría y expectativa también de claro. Cuando les dije va a salir un libro, y era todo como
va a salir, pero ya lo escribiste, te van a pagar para escribirlo, cómo funciona, como esa confusión, sobre todo en mis abuelos, pero después que existió, ahora lo tienen ahí en la mesa del comedor. Sí, en exposición. Bueno, la verdad que fantástico. se merece estar en exposición, está en todas las librerías, Desastres Naturales. Qué responsabilidad. Bueno, ahora de acá alegría, primero alegría, ahí está, después la responsabilidad viene ahí después. Pero bueno, esto es lo que pasa cuando de arranque hay un material tan bueno y tan auspicioso, ¿no? Pasa eso, uno se queda esperando más. Vamos a ver qué. Bueno, nos quedamos esperando lo próximo de Tamara Silva. Ahí está, Tamara. Quedamos esperando lo próximo. Muchas gracias por haber estado en Efecto Mariposa. Gracias por la invitación, un placer. Desastres Naturales. Mira. Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de efecto mariposa. Culpa de efecto mariposa. Culpa de efecto mariposa. Culpa de efecto mariposa.